La mayoría de inversores pierde dinero en bolsa por un error muy simple. Operan basándose en las noticias. Creen que invertir es adivinar qué dirá la Reserva Federal mañana, qué empresa presentará buenos resultados o qué guerra moverá el mercado la semana que viene. Pero eso no es invertir, eso es apostar. Hoy te voy a enseñar el motor real que mueve la bolsa a largo plazo. Una fórmula sencilla con solo dos variables que explica cómo los grandes inversores construyen su patrimonio de verdad. Olvida el ruido, vamos a ver los números. Un pequeño apunte antes de empezar. Recordad que este vídeo es puramente educativo, no soy vuestro asesor financiero y la bolsa tiene riesgos. Antes de hablar de fórmulas, múltiplos o beneficios, necesitamos empezar por la base, porque este es el error que comete muchísima gente cuando empieza en bolsa. Abren una aplicación, ven una línea que sube y baja y creen que eso es la bolsa. Pero una acción no es una línea en una pantalla, es una pequeña parte de una empresa real. Cuando compras acciones de Apple, de Microsoft, de Coca-Cola o Visa, no estás comprando un gráfico, estás comprando una parte de un negocio que vende productos, cobra clientes e invierte para crecer. Y si lo hace bien, acaba generando beneficios. Y esto lo cambia todo. Porque si una acción es una parte de un negocio, la pregunta importante no es si ha subido o ha bajado un 2%. La pregunta importante es, ¿este negocio cada vez gana más dinero? Porque a largo plazo, una empresa vale por su capacidad de generar beneficios y por el precio que esté dispuesto a pagar el mercado por ellos. Eso es lo que compra un inversor de verdad. No compra titulares, no compra emociones, no compra velas verdes y rojas, compra beneficios futuros. Y ahora que ya entendemos que una acción es una parte de un negocio, vamos ahora a la fórmula más importante de todo el vídeo. De forma muy simplificada, el precio de una acción se calcula así: beneficio por acción multiplicado por el múltiplo que paga el mercado. En la jerga financiera lo llamamos EPS por PER. El EPS es simplemente cuánto dinero limpio gana la empresa por cada una de sus acciones. Y el PER es el múltiplo, es decir, cuántas veces está dispuesto a pagar el mercado por ese beneficio anual. Dicho de forma clara, una cosa es cuánto gana la empresa y otra muy distinta, ¿cuánto estás pagando tú por esos beneficios? Vamos con un ejemplo. Imagina una empresa que gana $10 por acción y el mercado está dispuesto a pagar 20 veces esos beneficios. La cuenta es muy simple. $10 de beneficio por un múltiplo de 20 igual a $200 por acción. Ahora imagina que pasan 5 años. La empresa vende más, es más eficiente y su beneficio por acción pasa de 10 a $20. El negocio se ha duplicado. Si el mercado sigue pagando ese múltiplo de 20 veces, la acción pasará de 200 a $400. La acción se ha duplicado, simplemente porque el negocio se ha duplicado. No ha sido por una noticia, ni por un titular de prensa, ni por adivinar qué iba a ser el mercado. Ha sido por los beneficios. Y esta es la base para crear patrimonio en bolsa. Comprar acciones que ganen cada vez más dinero. Pero cuidado, siempre y cuando no pagues un múltiplo disparatado por ellas. Y una vez entiendes esta fórmula, ya puedes ver cómo se gana dinero de verdad en bolsa. Básicamente, una acción puede subir por 3 caminos. Y te adelanto que no todos los caminos son igual de seguros. El primer camino, y para mí el más sano, es que suba el beneficio por acción. Es exactamente el ejemplo que acabamos de ver. La empresa mejora, vende más, pasa de ganar 10 a $20. Y aunque el mercado mantenga el mismo múltiplo, tu acción vale el doble. Aquí duermes tranquilo. No has ganado porque el mercado se haya vuelto loco. Has ganado porque el negocio es mejor. El segundo camino es que suba el múltiplo. Es decir, que el mercado esté eufórico y decida pagar más por los mismos beneficios. Siguiendo nuestro ejemplo, la empresa sigue ganando los mismos $10 de siempre, pero el mercado, de repente, en vez de pagar 20 veces, decide pagar 30 veces. Tu acción pasaría de 200 a $300. Pero ojo aquí, fíjate en la diferencia. El negocio no ha ganado ni $1 más. Lo que ha cambiado son las expectativas del mercado. El mercado cree que a esa empresa le va a ir genial en el futuro, pero si esas expectativas fallan, el múltiplo se va a desinflar como un globo y la acción se hunde. Por eso este camino es mucho más peligroso. Depende de las emociones. Y luego está el tercer camino. Es el que da las rentabilidades más brutales. Yo lo llamo el doble motor. Es cuando el beneficio sube y el mercado aumenta el múltiplo. Imagina que nuestra empresa pasa de ganar $10 a ganar 20. Y el mercado, al ver que es un negocio cada vez mejor, en vez de pagar 20 veces,
empieza a pagarle 25 veces. Antes teníamos $10 por 20, la acción valía 200, ahora tenemos $20 por 25, la acción se va a $500. La acción no se ha duplicado, se ha multiplicado por 2,5 y esto ocurre porque las dos fuerzas de la fórmula están trabajando a tu favor. Por eso, la verdadera riqueza en bolsa no viene de perseguir modas ni titulares, que no, viene de comprar empresas que ganen cada año más dinero y comprarlas a múltiplos que tengan sentido. Pero ahora viene la trampa. Este es uno de los errores más caros que puedes cometer. Pensar que una gran empresa siempre es una gran inversión. Y no, una empresa puede ser el mejor negocio del mundo y aún así hacerte perder mucho dinero si pagas demasiado por ella. Y aquí hay algo clave. Antes de comprar una acción, no basta con saber que la empresa es buena. Tienes que conocer qué múltiplo histórico ha pagado el mercado por ella. Volvamos a nuestra fórmula para que veas el peligro real. Imagina una empresa fantástica, crece, tiene una marca invencible y todo el mundo quiere comprarla. Hoy gana $10 por acción, pero como el mercado está completamente eufórico, decide pagar 60 veces beneficios. La cuenta sería $10 por un PER de 60, paga $600 por acción. Pasan 5 años y ojo, la empresa lo hace genial. De hecho, duplica sus beneficios. Pasa de ganar $10 a ganar 20. Pero el problema es que la euforia se ha pasado. El mercado ya no está dispuesto a pagar 60 veces. Ahora pagan múltiplos más razonables. Por ejemplo, 25 veces. Hagamos la nueva cuenta. $20 de beneficio por un PER de 25 igual a $500 por acción. Y aquí tienes la lección brutal. La empresa ha duplicado sus beneficios, pero tú has perdido 100 euros por acción. ¿Compraste un gran negocio? A un precio absurdo. Por eso, el precio importa y el múltiplo que pagas importa muchísimo. Pero cuidado, porque aquí no acaban las trampas. Si el múltiplo te puede engañar, a veces es el propio beneficio el que miente. Cuando mires los resultados de una empresa, no te quedes con el titular del año y ya está. Tienes que preguntarte, ¿es ese beneficio realmente recurrente? Porque a veces un impuesto extraordinario, una multa o los costes de una adquisición hunden el beneficio de ese año, pero no afectan al futuro. O peor aún, la empresa vende un edificio, infla los beneficios de ese año de forma artificial y parece que está baratísima, cuando en realidad es un espejismo. Por eso, cuando analizamos una empresa, no miramos el beneficio a secas, miramos el beneficio normalizado, es decir, el beneficio que habría generado la empresa excluyendo esos gastos e ingresos extraordinarios que no se van a repetir. Y un apunte de nivel avanzado antes de terminar. El EPS y el PER son un excelente punto de partida, pero no sirve para todas las empresas. Por ejemplo, si analizas empresas inmobiliarias como los REITs, la contabilidad tradicional distorsiona el EPS y ahí usamos otras métricas como el AFO por acción. Pero la filosofía de fondo, la base de todo, nunca cambia. ¿Cuánto dinero genera el negocio y cuánto estás pagando por él? Así que antes de darle al botón de comprar, hazte siempre estas 3 preguntas. 1. ¿Crecen los beneficios? 2. ¿Estos beneficios son recurrentes o están distorsionados? Y 3. ¿El múltiplo que voy a pagar tiene sentido frente a su media histórica? Porque recuerda, si pagas el precio equivocado, hasta la mejor empresa del mundo será una mala inversión. Si te fijas en esas 3 preguntas, en ninguna te he dicho que leas el periódico. En ninguna. Y por eso, operar por noticias suele ser un auténtico desastre, porque una noticia puede mover el precio hoy, pero no siempre cambia el valor real de una empresa. Y este es el error que veo en casi todo el mundo que empieza en bolsa. Creen que invertir mejor significa consumir más. Más noticias, más titulares, más alertas en el móvil, más opiniones, más miedo. Pero en bolsa, muchas veces, cuanto más ruido consumes, peores decisiones tomas. Porque las noticias financieras no están diseñadas para ayudarte a invertir mejor. Están diseñadas para que hagas clic. Y para que hagas clic, el mundo tiene que parecer que se acaba mañana. Recesión, guerra, inflación, tipos de interés, crisis. Y claro, tú lees todo eso y empiezas a operar desde el miedo. Pero un inversor de verdad no se pregunta, ¿esta noticia me da miedo? Lo que se pregunta en realidad es, ¿esta noticia cambia los beneficios futuros de la empresa? Esa es la gran diferencia. Si una noticia no cambia la capacidad de un negocio de generar beneficios dentro de 5 o 10 años, probablemente solo sea ruido. Sí, puede mover el precio, puede asustar al mercado, pero si no cambian los beneficios futuros,
no cambia su valor real. Recuérdalo siempre, las noticias mueven el precio, los beneficios mueven el valor y a largo plazo el valor siempre manda. Y para que veas que esto no es teoría de libro, vamos a aplicarlo con 3 ejemplos reales. Vamos a ver, una empresa carísima, aunque crezca mucho, una empresa de altísima calidad a múltiplos razonables y una empresa aparentemente barata, pero que esconde una trampa. Primer ejemplo, Palantir, que es una empresa extraordinaria en muchos sentidos. Crece fuerte, tiene una narrativa brutal alrededor de la inteligencia artificial y sus beneficios han crecido muchísimo. ¿Dónde está el problema? En los momentos de máxima euforia, el mercado llegó a pagar múltiplos absolutamente disparatados. Hablamos de más de 200 veces sus beneficios normalizados. Y cuando pagas eso, no basta con que la empresa lo haga bien, necesitas que lo haga perfecto, porque aunque el beneficio siga subiendo, si el múltiplo empieza a comprimirse, la acción puede bajar. Tienes una fuerza a favor, el beneficio, pero también una fuerza gigantesca en contra, el múltiplo. Este es el peligro de comprar empresas excelentes en plena euforia. La empresa puede cumplir y aún así no ganar dinero durante años. Segundo ejemplo, Microsoft. Aquí tenemos una empresa de enorme calidad. No crece al ritmo explosivo de Palantir, pero sigue siendo un negocio extraordinario. Software, cloud, inteligencia artificial, márgenes altos y una posición competitiva brutal. Y lo interesante es que hoy no estamos pagando un múltiplo disparatado frente a su historia. Fíjate en los datos, su media histórica ronda las 30 veces beneficios y recientemente la hemos visto cotizando alrededor de 22 veces. Es decir, el mercado no está pagando euforia, está pagando una empresa de altísima calidad a un múltiplo inferior a su media histórica. ¿Significa esto que Microsoft es una compra asegurada? No, en bolsa nunca hay garantías, pero sí significa que aquí el análisis es mucho más interesante, porque si el beneficio sigue creciendo y el múltiplo simplemente vuelve hacia su media histórica, puedes tener las dos fuerzas de la fórmula trabajando para ti, crecimiento del beneficio y recuperación del múltiplo. Y vamos con el tercer ejemplo, el más doloroso para muchos, PayPal. PayPal llegó a cotizar por encima de los $300. El mercado la veía como la ganadora absoluta del comercio digital y por eso pagaba múltiplos altísimos. Pero después la historia cambió. El crecimiento se frenó, aumentó la competencia y el mercado dejó de verla como una empresa premium. Y aquí es donde ves la compresión del múltiplo de forma brutal. Hoy apenas cotiza alrededor de 8 o 10 veces beneficios y la acción cayó desde los $300 hasta la zona de los 50. Esto nos enseña una lección durísima. Un PER bajo no es siempre una oportunidad. A veces es lo que llamamos una trampa de valor. Significa que el mercado simplemente cree que ese negocio ya no merece el múltiplo que tenía antes. Por eso, nunca, jamás, analices una empresa mirando solo si está cara o barata. Tienes que mirar las 3 piezas del motor juntas: beneficio, crecimiento y múltiplo. Porque es ahí, en esa combinación, donde se entiende de verdad cómo se gana o se pierde dinero en bolsa. Ya sabes cómo construir verdadero patrimonio comprando grandes valores. Pero cuidado, porque ahora es muy fácil caer en la trampa más popular de Internet. Todo el mundo te vende el sueño de vivir de dividendos desde el primer día. Pero buscar esas rentas antes de tiempo puede estar saboteando tu libertad financiera sin que te des cuenta. Muchos inversores frenan su crecimiento para conformarse con unos cientos de dólares al mes hoy, en lugar de construir 1 millón para el futuro. Si quieres vivir de tus inversiones, hay un orden exacto que debes seguir. Por eso, en este vídeo te demuestro con números reales cuál es ese error. Haz clic ahora, porque ese vídeo es el siguiente paso para aprender a construir patrimonio de verdad. Nos vemos allí. Un abrazo y buenas inversiones.